El sol de la mañana entraba sin pedir permiso por las persianas mal alineadas cuando Mateo Rivas despertó con la sensación incómoda de que algo no encajaba, como si el aire mismo de su pequeño apartamento se hubiera vuelto ajeno durante la noche. El silencio no era el habitual, no estaba roto por el murmullo del tráfico temprano ni por los pasos inquietos de su hijo moviéndose en la habitación contigua. Y entonces la vio, sentada en el borde de la cama, envuelta solo en su camisa desgastada de algodón, una mujer que no pertenecía a ese mundo sencillo, una mujer cuya presencia parecía demasiado grande para ese espacio reducido. Y cuando ella levantó la mirada y habló con una calma que no combinaba con la escena, Mateo sintió que su cuerpo entero se quedaba congelado, incapaz de reaccionar, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí. Si crees en la bondad humana, en las segundas oportunidades y en que una sola mañana puede cambiar una vida entera, este es el momento de apoyar esta historia. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal. Historias de héroes reales, porque historias como esta solo viven cuando alguien decide creer en ellas. Mateo era un padre soltero desde hacía 4 años, desde aquella tarde luminosa en la que el mundo se le había venido abajo de forma tan silenciosa como definitiva, dejándolo con un niño pequeño en brazos y un futuro que parecía una carretera larga y sin señalización. Trabajaba de día como técnico de mantenimiento en un edificio corporativo del centro, arreglando luces, ascensores y sistemas que nadie notaba hasta que fallaban. Y de noche intentaba ser suficiente para su hijo Bruno, preparando cenas sencillas, ayudándolo con tareas escolares y leyendo cuentos hasta que el sueño vencía a ambos en el sofá. Su vida estaba hecha de rutinas firmes, de esfuerzos invisibles, y de una constante sensación de estar siempre a un paso del agotamiento, pero también de una dignidad silenciosa que lo mantenía en pie incluso cuando sentía que nadie lo veía. La mujer que ahora estaba en su cama se llamaba Valeria Montoya, aunque Mateo tardó varios segundos en reconocer ese nombre cuando ella lo mencionó con una serenidad que contrastaba con el caos que estallaba en su mente. Valeria no era solo una ejecutiva más, era la directora general de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país, una figura habitual en portadas de revistas financieras, conocida por su mente brillante y su carácter implacable en las salas de juntas. La noche anterior, ambos habían coincidido en un evento benéfico, organizado en el mismo edificio donde Mateo trabajaba, un evento al que él asistió únicamente porque su supervisor se lo pidió para resolver cualquier inconveniente técnico de último momento, sin imaginar que esa decisión aparentemente trivial lo llevaría hasta ese instante imposible. Durante el evento, Valeria había pasado desapercibida para Mateo, no por falta de presencia, sino porque él estaba concentrado en su trabajo, subiendo y bajando escaleras, asegurándose de que nada fallara. Sin embargo, para Valeria, Mateo había sido una anomalía en un mundo de sonrisas ensayadas y conversaciones vacías. Un hombre que no intentó impresionarla, que no sabía quién era ella y que la trató con una amabilidad sencilla cuando la ayudó a encontrar una salida lateral para tomar aire lejos del bullicio. Esa breve conversación, marcada por el cansancio compartido y una risa inesperada, había sido el inicio de una cadena de decisiones que ninguno de los dos había planeado conscientemente. La mañana avanzaba y la luz del día hacía todo más real, más difícil de ignorar. Valeria, envuelta en la camisa de Mateo, no parecía una intrusa ni una fantasía, sino alguien sorprendentemente vulnerable, con el cabello desordenado y una expresión que mezclaba determinación y algo cercano al miedo. Lo que dijo, con una honestidad que desarmó a Mateo, no fue una explicación superficial ni una disculpa trivial, sino una confesión profunda sobre el vacío que sentía pese a su éxito, sobre cómo estaba cansada de ser vista solo como una figura poderosa,
y no como una persona que también se sentía sola. Y sobre cómo aquella noche había sido un acto impulsivo de alguien que necesitaba recordar cómo se sentía la normalidad. Mateo escuchaba, inmóvil, mientras su mente luchaba por reconciliar la imagen pública de Valeria con la mujer real que tenía delante. Alguien que hablaba de soledad y de miedo a equivocarse. Pensó en Bruno, durmiendo aún en la habitación contigua, y en la fragilidad de la vida que había construido con tanto esfuerzo. No había espacio para errores ni para complicaciones, y sin embargo, algo en la sinceridad de Valeria lo obligaba a quedarse, a no huir de esa conversación incómoda pero necesaria. El día continuó desarrollándose de manera inesperada, con Bruno despertando y entrando al cuarto, observando la escena con la naturalidad de un niño que aún no ha aprendido a juzgar el mundo con dureza. Valeria se presentó con una sonrisa genuina, se agachó para estar a su altura, y habló con él, como si no existiera ninguna barrera entre sus mundos. Y en ese gesto, sencillo Mateo vio algo que no había imaginado posible. Una conexión auténtica, libre de títulos y expectativas. A lo largo de la mañana, mientras compartían un desayuno improvisado y la luz del sol llenaba cada rincón del apartamento, las capas comenzaron a caer. Valeria escuchó la historia de Mateo, sus luchas, sus miedos, las noches sin dormir y las decisiones difíciles que había tenido que tomar solo. Y lejos de compadecerlo, lo miró con un respeto profundo que él no estaba acostumbrado a recibir. Para ella, Mateo representaba una forma de fortaleza distinta, una que no se medía en cifras ni en poder, sino en constancia y amor incondicional. Sin embargo, la realidad no tardó en reclamar su lugar. El teléfono de Valeria vibraba sin descanso, recordándole el mundo que la esperaba afuera, las responsabilidades que no podían pausarse indefinidamente. Mateo sabía que ese encuentro, por más intenso que hubiera sido, no podía convertirse en un cuento de hadas sencillo, y esa certeza añadía una tensión constante a cada gesto, a cada mirada compartida durante el día. Cuando Valeria se preparó para irse, ya entrada la tarde, no hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones impulsivas. Lo que hubo fue un silencio cargado de significado, una comprensión mutua de que ambos estaban en puntos muy distintos de sus vidas, pero también de que algo verdadero había ocurrido entre ellos. Valeria dejó claro que no quería desaparecer como si nada hubiera pasado, que deseaba encontrar una forma honesta de seguir en contacto, sin mentiras ni ilusiones falsas. Y esa propuesta, tan simple y tan compleja a la vez, fue suficiente para que Mateo sintiera que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. En los días siguientes, la vida de Mateo no se transformó mágicamente, pero sí comenzó a cambiar de maneras sutiles. Valeria cumplió su palabra, llamando, visitando, interesándose genuinamente por su mundo, sin intentar dominarlo. No intentó rescatarlo ni imponer soluciones, sino aprender, observar y apoyar desde un lugar de respeto. Para Mateo, aceptar esa presencia fue un desafío tan grande como cualquiera que hubiera enfrentado antes, porque implicaba abrirse de nuevo, arriesgarse a sentir y a perder. Con el tiempo, Valeria tomó decisiones importantes, algunas que sorprendieron a su propio entorno, redefiniendo prioridades y reconociendo que el éxito no tenía sentido si se construía sobre una soledad constante. Mateo, por su parte, aprendió que permitir que alguien entrara en su vida no lo hacía más débil, sino más humano, y que su historia como padre soltero no era una carga, sino una prueba de su capacidad de amar sin reservas. Y ahora, si esta historia está tocando algo dentro de ti, si te recuerda que incluso las personas más fuertes cargan silencios y que las segundas oportunidades pueden aparecer cuando menos se esperan, te pedimos desde el corazón que interactúes con este video, que lo compartas y que dejes tu apoyo, porque cada gesto cuenta y ayuda a que más personas crean en estas historias reales de humanidad. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo
o qué crees que representa realmente una segunda oportunidad en la vida. Al caer la tarde de aquel día que lo cambió todo, Mateo observó a Bruno jugar cerca de la ventana, bañado por la luz dorada, y comprendió que no se trataba de cuentos imposibles ni de finales perfectos, sino de la valentía de permitir que el destino te sorprenda. Incluso cuando el miedo intenta detenerte. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Dale like, comenta y comparta, porque quizás alguien más necesite escuchar que incluso en los días más ordinarios, algo extraordinario puede suceder.